Prefacio. No había dolor, ni cansancio. ¿Cuánto tiempo había flotado en este espacio interminable de cálida suavidad? Con cada respiración, una suave cosquilla subía por su nariz y llegaba a su cerebro, enviando al ego cada vez más profundo en el mar viscoso y apacible. Libre incluso del reconocimiento de su propio estado dormido, el yo no estaba compuesto por una cadena de pensamientos, sino por un ser primordial. Aunque asumía que su experiencia meoide continuaría para siempre, el final llegó eventualmente. Como la súbita sensación de frío que se instala después de remojarse demasiado tiempo en un baño tibio, la conciencia fue arrancada del lugar hundido donde se había sentado. Finalmente, el ego dormido fue liberado de sus restricciones. Sabía que tenía un cuerpo, que su cuerpo tenía un núcleo, y que de este núcleo lleno de órganos palpitantes surgían brazos y piernas. Que la cuna que llamaba cerebro residía en una cabeza unida a este núcleo, y, por supuesto, que era una instancia de lo que uno podría considerar la raza humana quintesencial, era un mensi. Los recuerdos burbujeaban, enredándose a medida que emergían, convirtiéndose en mí. Yo sabía que había nacido en un planeta tercero en órbita alrededor de su Sol, en el país de Japón, al extremo oriente. Sabía que había vivido un poco más de 30 años antes de que el cáncer de vaso pusiera fin a mi tiempo como Fukemachisaku, y sabía más. Sabía que había conservado esos recuerdos cuando había nacido en el cantón suroeste de Conixtul en el imperio trialista Eraín, que era Erich, el cuarto hijo de Joanes. Es cierto. No era algún procariota destinado a ahogarse en el fango del reposo, sin concepto de vida o muerte. Era una persona, afortunada de obtener una segunda hoja de personaje. A medida que mi yo se consolidaba, también lo hacían mis recuerdos, mi vida en Conixtul y el vínculo inquebrantable que había formado con Margit. Mi amada hermana Elisa, su secuestro y la subsiguiente revelación de su naturaleza de sustituta, las leyes cautelosas que nuestra nación usaba para controlar peligros descontrolados y el camino que ella necesitaba tomar para seguir siendo Elisa de Conixtul, en lugar de propiedad estatal. La Matusalén que abrió ese camino al emplearme y enseñarle a Elisa, Agripina Duestal, mi primera vez saliendo del cantón. La mansión en la que nos detuvimos, el encuentro fatídico y el inolvidable dolor de la despedida, las calles gloriosas de la capital. El castillo de negro azabache y el extraño funcionamiento del colegio imperial, la prisa por ganar la matrícula de mi hermana. Mika convirtiéndose en mi primer amigo fuera del cantón. Invitarlo a Ustro, la puerta de entrada al norte, para un recado menor. La búsqueda de un viejo y terco Trent. Descubrir que Sir Fitz simplemente no se ajustaba a su línea de trabajo, un avistamiento fortuito y el juramento de amistad de por vida que siguió, creando una noche que era un secreto solo nuestro, y finalmente, el bosque al que entramos para ganar el tomo de Sir Fitz y nuestro primer laberinto de Icor superado. Los implacables zombies, el agotamiento, el sangrado y el dolor. La humillante realización de la inexperiencia y el emocionante reconocimiento de la fuerza que precedió a mi primer enfrentamiento con un espadachín más fuerte que yo, ¿qué había sucedido al final de esa lucha desesperada mientras rozaba el vacío de la muerte? En un instante de eternidad, el mundo giraba a mi alrededor, tengo que despertar. Una voluntad poderosa levantó mis párpados pesados, para ver una escena que sería criminal describir. Ya es temprano, ¿verdad? Es decir, desperté para ver a Úrsula ante mí, con sus partes privadas tan dudosamente protegidas como siempre. A pesar de que su cabello era su único cobertor, y aún así solo en ciertos ángulos, la Svartalf no tenía ni rastro de vergüenza al estar de pie sobre mi rostro con sus piernas desnudas. Colocó sus pies a ambos lados de mi nariz y puso una mano en cada cadera, anunciando al mundo que no estaba de buen humor. La sonrisa en su rostro la hacía aún más aterradora. No creo que sea muy agradable caminar sobre la cara de alguien. Esto es lo que sucede cuando ignoras la considerada advertencia de otro, o amado. La maleducada Svartalf agitó sus alas y se elevó en el aire, solo para volver a bajar y plantar su trasero en el puente de mi nariz. No, eso no es lo que quería decir. La parte de caminar no era lo importante. Me gustaría que te quitaras de mi cara, dije llanamente. A mí me parece que este es un resultado adecuado para alguien que se mete en el camino del peligro a pesar de mi sabio consejo. ¿No crees? Las piernas esbeltas de Úrsula se extendieron para picar en mi boca y reprenderme por contestarle. Lo aguanté un rato, pero eventualmente me molesté e intenté asustarla abriendo la boca como si fuera a morder. Desafortunadamente, ella simplemente comenzó a golpear mi lengua, así que desistí. No tenía la intención de dejar marcas de dientes en mi pequeña amiga de cabello plateado, ni siquiera como broma. Después de renunciar a quitar el peso de mi cara, finalmente me di cuenta de que estaba atado a la cama. Estuve fuera mucho tiempo. No particularmente, dijo Úrsula. No, en absoluto. La medicina del médico solo te hizo dormir durante escasos 5 días. ¿5 días?
He estado inconsciente durante 5 días desde que Sir Phil me noqueó. Me escondí y escuché el diagnóstico. Aparentemente, estabas en un estado bastante lamentable, amado. Tu cuerpo estaba hecho jirones y tu mente estaba haciendo todo tipo de trucos para ignorar el dolor. Cualquier cosa peor y habrías quedado discapacitado de por vida. Escuchar lo que estaba mal conmigo en términos tan definitivos me asustó de sobremanera. Básicamente me estaba diciendo que había estado ignorando las señales de advertencia del dolor gracias al arrebato de la batalla, y cada paso que había dado venía con su propia tirada de constitución. Descubrir que un solo giro desafortunado podría haberme matado en el acto no ayudó en absoluto, solo me asustó. Honestamente, suspiró Úrsula. No puedes andar arriesgando tu vida cuando no podemos ayudarte. ¿Para qué crees que te di estos labios? Los mortales son tan rápidos para correr y morir en cuanto apartamos la vista. ¿Cómo podré mirar estos bonitos ojos tuyos si están enterrados en la tierra? Aún molesta, giró hábilmente en mi nariz sin levantarse y comenzó a pellizcar mis párpados con sus dedos de los pies. Las lágrimas brotaron por el dolor, pero resigné a regañadientes a mi reprimenda, aunque en el fondo sentía que ningún aventurero habría retrocedido ante una advertencia tan profunda en medio de una misión. Dicho esto, me sorprendió verla. Si había estado fuera durante 5 días, eso significaba que la luna falsa acababa de comenzar a crecer. Al mirar mejor, vi que Úrsula era 2 tallas más pequeña de lo habitual y el resplandor de ensueño de su cabello no era tan brillante como antes. Lo poco que pude ver más allá de las cortinas indicaba que era de noche. Que ella fuera tan poco impresionante cuando el escenario estaba claramente preparado para ella mostraba que estaba superando sus límites. Lo siento, dije. Y gracias por preocuparte por mí. Hay 2 cosas que le debes a alguien que se esfuerza por visitarte en tu lecho de enfermo: disculpas y gratitud. Por cansado que estuviera, no había caído tan bajo como para olvidar mis modales básicos. Los ojos delicados de Úrsula parpadearon asombrados. Después de un momento, logró digerir lo que yo había dicho y finalmente asintió en aceptación. Todavía tengo mucho que decir, pero eso fue todo lo que quería escuchar. Me guardaré el resto para mí misma. Las alas del hada revolotearon de nuevo, elevándola con un tenue resplandor a su paso. A medida que volaba, las restricciones que me habían impedido caer de la cama durante mi sueño animado se deshicieron. Liberado tanto del peso en mi rostro como de mis ataduras, me incorporé y descubrí que mi cuerpo estaba sorprendentemente ligero, a pesar de haber dormido durante 5 días. Había dormido durante 2 semanas seguidas durante el terrible tratamiento de la enfermedad terminal de mi primera vida, y me había atrofiado hasta el punto de no poder sentarme cuando abrí los ojos. La diferencia era asombrosa. Quizás las curas mágicas tenían que ver. Además, ni mi ropa ni mi cabello estaban hechos un desastre. Algún alma amable debía haberme lanzado regularmente el hechizo de limpieza. Era una bendición que la magia tuviera una forma de deshacerse de la suciedad sin desnudarte ni entrar en un baño. Con cuidado, me saqué de las mantas que había calentado con mi cuerpo en coma. Probé mis dedos y los encontré tan hábiles como siempre, y pude sentir el frío del invierno que se acercaba en mis piernas. Doblé las rodillas, giré los tobillos y moví los dedos de los pies para asegurarme de no haber perdido el control motor. Poco a poco, bajé los pies al suelo y apreté mi mitad inferior. Me puse de pie con un suave vaivén, pero no me encontré con ninguna sorpresa indeseada. Apenas podía creer que hubiera estado acostado en la cama durante 5 días, por lo robustos que se sentían los troncos que me sostenían. Mi cuerpo no estaba frío, pálido ni sin vida. Había superado la muerte segura sin perder nada. Sí. Sí. ¿Puedo moverme? ¿Lo logré? ¿Puedes comerte un mojón? ¿A quién diablos estás maldiciendo?, preguntó Úrsula. Si es al dios de las pruebas, te sugiero que te detengas. Tu emoción solo servirá para incitarlo. Si tenía que dirigir estas palabras en alguna dirección, sería el incompetente maestro del juego al que el universo llamaba destino. ¿Qué tipo de idiota enviaría un grupo incompleto sin un sanador tan importante a un calabozo así sin siquiera darnos tiempo para prepararnos? Sin embargo, al final, logré sobrevivir. Cada enemigo en nuestro camino se consideraba el verdadero PJ1 mientras caminaban por este mundo carente de diseño de nivel deliberado, pero yo seguía respirando. ¿Qué podía hacer sino celebrar? Caer en la batalla junto al jefe final podría ser una hermosa conclusión en la ficción, pero la definición de victoria de un aventurero tosco incluía el viaje de regreso a casa. Mis aspiraciones profesionales se vieron aún más impulsadas por el objetivo inmediato de ganar la matrícula de Elisa, haciendo que este punto fuera doblemente cierto. Espera. ¿Y qué hay de Mika? La habitación alta y aromática albergaba más de una cama, pero la que tenía frente a mí estaba vacía. Me volví para ver que la cama a la izquierda de la mía tenía un bulto del tamaño de una persona. Me acerqué sigilosamente y encontré a mi amigo durmiendo plácidamente. Estaba de lado,
aferrándose al borde de su manta para mantenerse abrigado, y sus largas y profundas respiraciones no mostraban signos de angustia mental. Aunque no podía ver claramente en la oscuridad, el cabello de mi viejo amigo asomando por debajo de las mantas parecía más largo de lo que recordaba. Estaría imaginándome cosas. Tu pequeño amigo tuvo un despertar mucho más fácil e incluso tiene permiso del médico para caminar, me informó Úrsula. Llegaste 2 días tarde, gracias a los dioses. Mika se recuperó aún más rápido que yo. Verlo sangrar por los oídos me había hecho temer que su condición fuera más crítica que la mía, pero resultó que mi esfuerzo físico me ganó 2 días adicionales de inmovilidad. De todos modos, me alegró escuchar que ahora estaba lo suficientemente bien como para estar de pie por sí mismo. Mi mano se extendió hacia su cabello antes de que pudiera pensar. En algún momento, inconscientemente había empezado a temer que su buena salud fuera solo un sueño y quería algún tipo de retroalimentación táctil para confirmar su autenticidad. La respiración de Mika era tan lenta y constante que me tranquilizaba solo escucharla. Cuando peiné su melena con mi mano, se deslizó entre mis dedos como agua corriente. Espera, juraría que tu cabello es más largo. ¿Eso? ¿Y no era más ondulado antes? Totalmente ajeno al hecho de que jugar con el cabello de mi amigo dormido sin su consentimiento me convertía en un rarito, seguí jugando con él sin pensar con una mano y me puse la otra en la barbilla para pensar. Úrsula aterrizó en mi hombro con un suspiro y me miró como si yo fuera alguna especie de bestia irredimible. No quiero interrumpir tu diversión, pero ahora que estás despierto, te pido que asumas algo de responsabilidad por tus acciones. ¿Qué se supone que significa eso? La mención repentina de una responsabilidad que no sabía que tenía hizo que mis dedos se detuvieran y los brillosos mechones de cabello se me escaparon de las manos. La miré con confusión. Úrsula negó con la cabeza y encogió los hombros antes de señalar al cajón junto a mi cama. Me quedé tan impactado que olvidé que estaba en un hospital y grité, pero no salió ningún sonido. Juzgando por la expresión de, ¿acaso este chico es estúpido?, que me estaba dando Úrsula, ella había tenido la amabilidad de detenerme. Junto a la cama en la que había estado dormitando había 2 espadas. Una era la lobo custodio, mi fiel compañera estaba cuidadosamente apoyada, envuelta cómodamente en cuero. El problema estaba con la otra, una hoja igualmente familiar apoyada descuidadamente en la cómoda a su lado, desprovista de la modestia de una vaina. La espada maldita que había enviado a los confines del universo estaba allí como si hacerlo fuera su derecho divino. Úrsula no necesitó usar sus artes mágicas feéricas esta vez. Mis labios temblaban arriba y abajo, pero no salía ni una sola palabra. Verme empapado en la vista del pedazo de oscuridad que brillaba más oscuro que la noche sin luz debió de haber sido una maravilla de comedia. Seguro que has conquistado una difícil, dijo Úrsula. Permíteme decirte que costó mucho esfuerzo asegurarme de que no hiciera ninguna travesura mientras estabas dormido. La Svartalf suspiró con la gravedad de un estudiante tratando de hacer que el payaso de la clase dejara de comportarse mal. No creo que esto sea tan relajado como lo estás pintando. ¿Por qué estaba aquí? Yo había exprimido hasta la última gota de mi maná para enviarlo a la tumba interminable de algún lugar lejano. No estoy completamente segura de los detalles, explicó. Después de todo, esta espada es incluso más antigua que yo. De hecho, dudo que podamos encontrar muchas tan antiguas como ella. Con esa escalofriante introducción, Úrsula continuó explicando el resumen general de las cosas. Aparentemente, los Alfar podían interpretar aproximadamente los caprichos de tales flagelos vivientes. Como Menzi, yo solo podía captar las emociones crudas que irradiaban, pero tener un intérprete no era suficiente para que quisiera esta molesta maldición de espada. Según Úrsula, la espada de condenación había generado el laberinto de Icor en busca de un nuevo amo. Había deseado un guerrero capaz de empuñarla. El desafiante debía ser tan fuerte o más que su compañero anterior. Escuchar que todo eso fue causado por el berrinche de esta malvada arma dejó mi mandíbula abierta. Ella quiere amor, amar y ser amada. Parece que ha estado actuando por cortejo, por angustiante que pueda ser para un mortal. De repente, un grito silencioso arañó la parte trasera de mi mente en desacuerdo. Como es de esperar, la fuente era la reliquia de peligro inclasificable. No tengo idea de cómo describir los sonidos que estaba haciendo. Escuché una cacofonía de voces que se mezclaban con el chirriante vidrio y metal. El ruido sin sentido de todo eso inyectó paradójicamente solo significado en mi psique. Nunca debió ser escuchado por los sacos de carne que caminaban por el planeta. Tal vez por eso mi cerebro disgustado eligió interpretar la intención de la espada de una manera tan horrenda. Puedes afirmar todo lo que quieras que no causas angustia, replicó Úrsula, pero incluso nosotros estamos más cerca de la vida fugaz que tú. Espera, dije. ¿Tienes idea de cuántas personas murieron en ese laberinto? Estoy seguro de que había incluso más de los que vi y que ni siquiera pudieron ser resucitados como zombies. Lo siento,
pero no hay posibilidad de que pueda usar una espada con ese tipo de terrible poder. Pero ella está diciendo que no sabe nada sobre los muertos vivientes. ¿Cómo es eso? Úrsula continuó traduciendo los crujidos astillados que entraban en mi alma. Aparentemente, la espada misma no tenía el poder de resucitar a los muertos, no. Eso había sido causado por los remordimientos de su antiguo amo mientras lo acunó en la muerte. La espada misma había engendrado el laberinto de Icor para atraer a desafiantes, pero afirmaba que los zombis y los acertijos temáticos esparcidos por todas partes habían surgido de las obsesiones personales del difunto aventurero. Su apego le había dado dirección al licor concentrado, reciclando a aquellos a quienes derrotaba en más pruebas de fuerza, hasta que nació un calabozo. Ahora que lo pienso, el diario que había hojeado terminaba con el aventurero confesando su mayor arrepentimiento, que no había logrado encontrar un sucesor al que confiarle su amada espada. Vaya par de enamorados. Vayan y consigan una habitación y enciérrense para siempre. Mi lamento sincero no llegó a nadie más y la explicación desapasionada continuó. Excepto por su conciencia, la espada en sí no tenía poderes notables. Eso es, aparte de su capacidad para regresar al lado de su portador, la espada alardeaba de las mismas capacidades que las famosas espadas divinas que abundaban en los mitos de mi mundo anterior. No tenía idea de cómo algo tan magnífico podía terminar exudando un aura tan mortal. ¿Está bien de verdad? ¿Podemos confiar en ello? Estaba seguro de que empuñarla se comería mi mente, quiero decir, solo escucharla requería una tirada de cordura. Úrsula continuó explicando que la espada maldita había utilizado al máximo su propiedad de regresar a casa para escapar del infinito en otro lugar de mi portal y terminar junto a mi cama. Pero, ya sabes, yo no era precisamente un admirador de ser reconocido como su portador sin mi consentimiento. No hay manera. No necesito esta cosa. Pero este tipo de seres son del tipo que te persigue hasta el fin de los tiempos, o del espacio, en este caso, dijo la Svartalf. No debes andar vendiéndola una y otra vez para ganar monedas extras. ¿Entendido? Yo no era el tipo de tonto que andaría vendiendo cuchillos invisibles toda su vida. Más bien, ni siquiera podía imaginar qué tipo de lunático querría comprar algo tan atroz en primer lugar. Si yo fuera un comprador, no me importaría lo raro o fuerte que fuera, ni aunque me pagaran por llevármela. Puede que no desees escuchar esto, añadió Úrsula, pero creo que vale la pena saber cuándo retirarse. Si un Menci, o al menos un ser mortal, me hubiera dicho esto, tal vez hubiera podido aceptar esta verdad a regañadientes. Pero escucharlo de un fenómeno imperecedero dotado de conciencia se sentía como una burla pura. Claro, había llegado hasta aquí aceptando algunas pérdidas. Puede que no tuviera control sobre mi cabello y mis ojos, pero me había acostumbrado a mis tratos con los Alfar, y diría que no todo era malo. Sin embargo, esta consolidación pura de lo incorrecto era algo completamente diferente. Sí, había interpretado muchos personajes con espadas doble filo literales, donde encontraba resquicios para usar mis deméritos a mi favor. Sí, me había divertido arrastrando a mi familia, en retrospectiva, todos habían sido deportistas increíbles, mientras representaba el conflicto emocional de empuñar tal arma. Pero hacerlo de verdad estaba fuera de discusión. Además, ¿cuál es su problema? ¿Que quiere una espada con el amor? ¿Qué significa eso incluso? ¿Se supone que debo acunarla en la cama todas las noches? ¿Se supone que debo lamerla hasta dejarla limpia? Úrsula frunció el ceño. Cada vez que se menciona el amor, comienza a hablar increíblemente rápido y honestamente es bastante perturbador. El agudo dolor del desagrado había apuñalado el interior de mi cráneo. Al parecer, la espada estaba charlando sin parar. Si bien era natural volverse más animado al hablar de tu tema favorito, esto era extremo. Apreciaría que dejara de comprimir todas sus emociones en ondas de alta frecuencia que rebotaban en mi cráneo. Asediado por innumerables ondas cerebrales, me mareé hasta el punto de la náusea. Justo cuando el mundo empezaba a girar, el asalto se aligeró. Puse una mano en mi cabeza para mitigar la persistente jaqueca y la otra permaneció plantada en el marco de la cama para asegurar mi equilibrio. De repente, esta última mano empezó a brillar. Más precisamente, la gema azul hielo incrustada en mi anillo lunar resplandecía. Incluso después de haberla matado, incluso después de que desapareciera en mis brazos, Elga me estaba cuidando. Aunque no podía bloquear todo, el dolor punzante se suavizó considerablemente. Escuchar esta voz durante demasiado tiempo seguramente erosionaría mi cordura, así que estaba terriblemente agradecido de que ahora estuviera más tranquila. Ya sea que Úrsula conociera mi situación o no, continuó interpretando la corriente tóxica de significado sin que se lo pidiera. Escucharla aclarar pequeños detalles a la vez era una amenaza seria para mi bienestar por sí sola. Detente. No me digas más. Déjame dormir. El recuerdo de Elga hizo lo mejor que pudo, pero taparme los oídos hizo poco para interrumpir las voces constantes. Aún así,
Deseaba que alguien las tapara solo para darme un pequeño sentimiento de seguridad. Había una buena posibilidad de que Úrsula estuviera traduciendo solo porque, de lo contrario, sería ella quien cargaría con la peor parte de la mala voluntad de la espada. Sin entusiasmo, explicó que para que una espada ame, simplemente necesita cumplir su propósito de la mejor manera posible. Ofrecer a su portador una hoja eternamente afilada que nunca se astille, doble o rompa era su oda de afecto. Aunque sus ofrendas eran simples, la espada oscura ciertamente personificaba lo que significaba ser una espada. En la actualidad, una espada era un símbolo, alrededor de la cintura, adornada con oros y platas, era un marcador de autoridad. Sin embargo, en sus inicios, la espada había sido una herramienta para derrotar a los enemigos. Así, la oscuridad maldita profesaba su amor mediante una calidad inigualable para ese fin. Cortaba los metales más duros sin astillarse, sin sucumbir nunca a la fuerza de una espada enemiga. Regresaba a la mano de su portador en un instante si así lo deseaban, sin posibilidad de ser robada por otro. Un filo impecable, un cuerpo indestructible y una lealtad eterna eran ciertamente las magníficas cualidades que esperaba de las Ascalans I y Fragarach II del mundo. Sin embargo, extrañamente, mi entusiasmo por empuñar esta seguía estancado en el punto más bajo. Era efectivamente una espada legendaria, entonces, ¿por qué era así? ¿Era esto lo que significaba decir que las estadísticas pueden mentir? En cualquier caso, la pregunta de qué significaba que una espada amara había sido respondida. A continuación, venía lo que significaba que una espada fuera amada. Como era de esperar, esto simplemente implicaba ser usada como una espada, para matar a los enemigos. Seguía que la profundidad del amor se expresaba a través del arte de la esgrima. Después de todo, la maestría era un brote que solo podía florecer al final de un largo camino llamado dedicación. Las espadas son armas. Aunque se pueden usar para robar, salvar o proteger, en el gran esquema de las cosas, estos objetivos son secundarios al acto de matar a cualquiera que se interponga en el camino de sus portadores. Son solo uno de los muchos productos que surgen de la larga búsqueda de la humanidad por la sangre. Al final, el propósito de una espada nunca había sido adornar el cinturón de un noble, ni descansar envainada encima de una chimenea como un emblema de paz no utilizado. Para resumirlo todo, este montón negro de perdición quería que anduviera por ahí despedazando a la gente. Sabía que esta cosa estaba loca. Una espada que se dice perteneció a San Jorge, protagonista de la leyenda de San Jorge y el dragón. Nombre de una espada mítica perteneciente a la mitología celta. Comúnmente conocida como la Respondona, por su habilidad de hacer decir la verdad de a quien se le pusiera contra el cuello. El pulsar se hizo más pronunciado. Al parecer, quería que intentara sostenerla. Dicen que no debes criticar las cosas hasta que las pruebes, pero no quiero. Siento que me pondrá enfermo. ¿Te dolería al menos mantener tus efectos secundarios imaginarios a las maldiciones? Los mensajes distorsionados acosaron aún más mi mente, y finalmente me rendí, sabiendo que dejarlo estar no haría nada para mejorar mi situación. Extendí la mano con cautela y enrollé mis dedos alrededor del mango. Para mi pesar, la espada era espléndida. El agarre se aferraba fuerte, pero era contraintuitivamente fácil de rodar en mi mano. Su centro de masa estaba concentrado en el centro, pero la punta tenía un peso sólido, seguramente podría blandirla con gran velocidad si alguna vez le agarraba el truco. El lustre oscuro brillaba hasta los bordes lo suficientemente finos como para cortar el aire frío del final del otoño. Ignorando el abrumador temor por un momento, era tan estéticamente maravillosa como poderosa. Al ser una montante larga, no podría manejarla con la misma gracia con la que manejaba a la lobo custodio, debido a mis innumerables accesorios para armas de una mano, pero no podía negar que la espada era soberbia. Mientras la inspeccionaba por completo para tratar de encontrar un defecto, noté letras doradas grabadas en el pomo. El antiguo texto era en su mayoría ilegible debido al desgaste, pero parecía estar en un idioma cercano al riniano, quizás su lengua madre. De todas las palabras, solo pude reconocer una, ansiar. En medio de la incomprensible cadena de caracteres estaba la voluntad de un deseo puro. Probablemente, haber sido forjada con hambre, sed y un espíritu anhelante había sido la razón por la cual estaba tan furiosa. Por ahora, decidí llamarla la espada ansiosa. En este punto, me quedaban pocas opciones. Si ella podía encontrar su camino de vuelta hacia mí después de enviarla no sé dónde, no había mucho más que pudiera hacer. Si simplemente hubiera vuelto a mi puerta después de arrojarla en el vertedero local, hubiera aceptado el desafío de inmediato y habría comenzado a buscar volcanes activos, pero esto era demasiado. Aunque tenía que decir que la idea de deshacerme de un objeto maldito en un volcán era ciertamente cautivadora. Ya conocía a alguien con orejas puntiagudas,
aunque probablemente me dispararía con un arco si me atreviera a hacer la comparación, así que solo necesitaba encontrar compañeros Vergar y Floresiensis para hacer el viaje. Dejando de lado mis fantasías de escapismo, el punto era que ya no podía manejar esta situación por mi cuenta. Algo de este nivel requería la ayuda de Lady Agripina o Lady Leisnis, o tal vez Sir Phil podría ayudar. No podía simplemente ignorar los costos de maná de hacerla volar por los aires cada vez que aparecía, así que mi única opción era aguantar un rato. Lancé la maldita cosa a un lado en un ataque de desesperación, la sentí quejarse, pero no me importó en lo más mínimo, y volví a la cama. Oh, durmiendo de nuevo. Amado, estoy emocionalmente agotado, respondí. Cántame una canción de cuna, ¿quieres? Lo dije como una broma melancólica, pero Úrsula cumplió mi solicitud con una risa. Aterrizó suavemente sobre mi cabeza y cantó como una brisa de medianoche, o noche tranquila, o noche suave. Era una voz amable. Transmitía esa sensación indescriptible de mirar las estrellas con un cigarrillo en la boca después de una larga noche de trabajo extra. Reviví una escena con el resplandor tierno de una luna vigilante y una ráfaga fresca que quitaba el sudor de mi frente cansada. En medio de toda la fatiga y el estrés, eso había sido un verdadero momento de respiro. ¿Será porque ya era un alf de la noche? Apreté fuerte mi almohada, su fragancia herbal aferrándose a mi nariz. Un largo suspiro escapó de mis labios, lleno de alivio y nostalgia entrelazados. Oh noche iluminada por la luna, deja que tus brazos de luz cuidadosos nos sostengan, deja que las almas dormidas descansen. Aunque me encontrara cargando con una carga no deseada, tal vez esta canción podría contar entre mis recompensas. No, de hecho, estoy seguro de que sí. Acabo de terminar de dormir por horas, pero realmente siento que voy a disfrutar de este próximo sueño. Oh, lo olvidé. Nunca comprobé cuánta experiencia gané por todo esto. Buenas noches, amado, susurró Úrsula. No olvides depender de nosotras la próxima vez, pero eso puede esperar para mañana. Consejo, aunque raras, las herramientas conscientes son ampliamente conocidas por existir. Aunque algunas son aclamadas como amigas de las personas por su dominio de las lenguas mortales, no hay garantía de que sus valores coincidan de alguna manera. No son animales, ni son espíritus, menos que nada, no son personas, que solo aquellos cuyos corazones nunca hayan dado un vuelco al ver a una chica regresar de las vacaciones de verano más linda de lo que era antes arrojen la primera piedra. Oye, viejo amigo. Es un poco embarazoso que me mires así. Decir que estaba viendo a una persona nueva sería quedarse corto. Nada fundamental había cambiado, el sol de la mañana todavía dejaba un halo sobre el cabello negro azabache, y la proporción áurea seguía presente en la disposición perfecta del rostro de Mika. Sin embargo, ahora me encontraba con una nariz más redonda, con labios más llenos, con un contorno de la mandíbula más suave y con las ligeras diferencias en las sombras que provenían de esos cambios. El arco que conectaba el cuello con el hombro era más esbelto, al igual que los contornos de los brazos ágiles que se extendían como ramas de sauce desde él. Piernas ágiles con rodillas poco pronunciadas se extendían desde caderas redondeadas, hablando de un cambio innegable en la apariencia. El amigo que me despertó era ahora una doncella de pleno derecho. Balbuceé. Lo siento. Bueno, ¿cómo lo digo? ¿El qué? Mika sonrió tímidamente mientras él, espera, ¿ella? En fin, sonrió tímidamente mientras jugaba con su cabello relativamente alisado. Así que esto es lo que me pareció extraño anoche. Busqué palabras para poner en mi boca. ¿Te has vuelto mucho más lindo? ¿De verdad lo crees? Yo siento que no he cambiado mucho. Cuida tu lengua, viejo amigo. Afirmar que este resultado no trajo cambio seguramente provocaría que todas las damas del mundo arrojaran cosas al escenario en protesta. Por supuesto, yo intervendría como un escudo, pero ni siquiera yo podría negar que tenían la razón. Entre los sexos, Mika había exhibido una belleza críptica que jugaba tanto con el atractivo masculino como con el femenino, pero eso había sido reemplazado por un encanto femenino innegable. La masculinidad restante equivalía a la de una chica alocada, y la tentación habitual de desviarse del camino trillado, por muy vulgar que sea esta expresión, se había convertido en una apreciación directa de una chica adorable. ¿Crees que he cambiado demasiado? La voz de Mika tenía partes iguales de reproche por mi mirada sin restricciones y ansiedad por algo aún no visto. Aunque sospechaba que demonios, ella no lo estaba haciendo a propósito, tenía la cabeza inclinada, los labios ligeramente puntiagudos y los dedos inquietos mientras esperaba una respuesta. En conjunto, sus modales impulsaron tanto mi sentido de protección como un deseo no invitado de molestarla. Ya quisieras, dije. ¿No recuerdas lo que te dije, viejo amigo? El diablo en mi hombro seguía parloteando sobre el efecto psicológico de la agresión linda, pero el ángel del otro lado logró mantenerse firme y le cerró la boca de un puñetazo.
El ángel luego agarró al diablo por el cuello y le golpeó la cabeza contra el suelo unas cuantas veces más, solo por si acaso. Siempre seré tu amigo, sin importar cómo luzcas ni en qué tipo de mundo vivamos. Todo lo que dije esa noche es tan cierto ahora como entonces. Tomé las manos de Mika firmemente en las mías y choqué mi frente contra la suya. Sus pestañas eran más largas que antes, y las esquinas de sus ojos caían más suavemente, pero los ojos inteligentes que brillaban en su centro permanecían inalterados. A través de esas ventanas podía ver su alma digna. No importa cómo cambiara el recipiente, era la persona perdurable dentro de ella la que tenía en tan alta estima. ¿O qué? Pregunté. ¿Me tomas por un dulce parlanchín que cambiaría de opinión ante el más mínimo cambio de apariencia? Jeje, como si eso fuera posible, respondió Mika. Gracias, viejo amigo. Desclavamos nuestras manos y las movimos hacia las espaldas del otro para un buen abrazo. La calidez que podía sentir más allá de nuestras ropas no había cambiado en absoluto desde esa fatídica noche. Sus hombros eran más estrechos y el olor que me hacía cosquillas en la nariz ahora era tan dulce como el incienso herbal en el aire, pero nada de eso tenía relevancia para nuestro vínculo. Después de un rato decente, ambos aflojamos nuestras agarres y compartimos una risa tímida. Nos reímos de nosotros mismos y bromeamos sobre cómo este no era un momento para compartir a plena luz del día para aliviar la vergüenza. Pero sabes, agregó Mika, podría haber sido divertido si ahora tú estuvieras intentando coquetearme. GFT. Escupí. Esa broma es un poco subida de tono. Jaja, perdóname, viejo amigo. Los cambios físicos también afectan mi pensamiento, y todo eso. De todos modos, bromear está bien, pero vamos a desayunar de una vez. Todavía desconcertado por la naturaleza cambiante de mi amigo inmutable, tomé la comida que Mika me entregó. Ella había ido a buscar nuestra comida antes de despertarme, y al parecer, el diatrurgo había recetado una sencilla papilla con una cantidad ofensivamente pequeña de salsa garum para darle sabor. A un lado había una sola ciruela salada para saciar mi deseo de alimentos salados. Francamente, era lamentablemente insuficiente. No me mires así, Erich. Estaba mirando la bandeja de Mika. Ella tenía un desayuno imperial clásico de pan, salchicha y mantequilla. Lamentablemente, su voz era firme, e incluso llegó al punto de esconder su comida detrás de su espalda para dejar claro que no iba a compartir. Sé que no lo sientes así, pero has estado fuera por 6 días, explicó. El sanador dijo que tu estómago devolverá todo si comes sólidos de inmediato. Mika siguió las órdenes del médico al pie de la letra y me obligó a tomar el triste desayuno, a pesar de mis objeciones. Ah, pero sí sabía de qué estaba hablando. Era el destino de muchos sobrevivientes perdidos en el mar o en la naturaleza. Los iatrurgos podían prevenir la atrofia muscular mientras uno estaba en la cama, pero ni siquiera ellos podían llegar para arreglar mi estómago. Este mundo era una mezcla de conveniencia y molestia. Hoy es el primer día que yo he podido comer sólidos, continuó. Aguanta por ahora, de acuerdo. También cabe destacar que la voz de Mika había cambiado. Lo que antes era un soprano juvenil ahora resonaba más agudo que nunca. Y aquí yo que pensaba que seguiría siendo andrógino sin importar cómo se transformara su cuerpo. Esto me hizo esperar verlo como un chico. No tenía dudas de que sería un joven apuesto que atraería miradas de las damas que pasaran cerca, razón de más para que Lady Leisnis no lo descubriera. Mika cumplía con 2 de los requisitos del espectro, y en el peor de los casos, un encuentro podría dejarla con un nuevo requisito, y podía imaginarla comenzando una batalla total por el joven Tibisco. ¿Eicha Arem? Quería ver eso, pero también no. Tanto las naciones de la Tierra como las historias de Eraín tenían registros de guerras absurdas libradas por mujeres hermosas, pero, aún así, eran lo suficientemente absurdas como para hacerse cada vez más raras con el tiempo. Me imaginé el conflicto entre una pervertida tratando de vestir a un chico lindo y un maestro decente tratando de proteger a su estudiante. Dependiendo de lo que se dijera, podía ver que cualquiera de los lados estallara en un ataque de ira y reavivara las guerras entre facciones. Si eso sucediera, los meigas plenamente capaces se enfrentarían entre sí. Mantener el número de muertos en unas pocas docenas probablemente sería el mejor escenario posible. Eventualmente, eso necesitaría la intervención de la corona, y eso causaría que todo el asunto quedara registrado oficialmente. Seguramente, ni los historiadores del mañana ni los diplomáticos de hoy lo tendrían fácil. Los primeros lucharían por descifrar los eventos ridículos que los segundos escribirían con desesperación de una manera digna de la corte imperial. Viejo amigo. La papilla no se va a comer sola, ¿sabes? Oh, cierto. Mika me reprendió implícitamente por mirar de nuevo, así que levanté apresuradamente la cuchara. No podía saborear la comida, aunque solo en parte debido a su sabor, pero sabía que no podía quedarme sorprendido por siempre con los cambios de mi amigo. Si bien ya me había resignado a sorprenderme de nuevo en 2 meses,
planeaba llevarme bien con ella lo suficiente como para tener tiempo para acostumbrarme. Además, no iba a olvidar mis propias palabras. Mika era Mika, sin importar los detalles. Mi desayuno insípido se terminó en un abrir y cerrar de ojos. Como un dato al margen, había arrojado la espada malévola debajo de mi cama antes de que Mika se levantara. La pulsante emoción no ayudaba en absoluto a mi dolor de cabeza restante, pero logré apretar los dientes y hacer caso omiso de ella. Así que no tuvo que lidiar con ataques mentales mientras se llevaba nuestras bandejas. De acuerdo, dijo, regresando y sentándose en su propia cama, el sanador dice que tenemos que quedarnos aquí otros 10 días. Aparentemente, la capacidad de caminar a menudo era una señal falsa de bienestar. En tiempos primitivos, la vida había equiparado la inmovilidad enfermiza con la muerte, y nuestros cuerpos habían desarrollado un mecanismo instintivo para despertarse como resultado. Pensando de esta manera, parecía una preocupación razonable. Tendremos que pasar otros 10 días en esta mezcla de incienso, gemí. Me voy a morir de aburrimiento. Oh, y no creo que tenga que decir esto, pero tampoco se te permite hacer ejercicio, ble. Saqué la lengua y Mika me dio un toque en la frente con un hechizo. La forma en que me sonreía como a un niño problemático era pintoresca. Un chico normal en plena pubertad causaría incidente tras incidente solo para ver esta expresión de nuevo. Pero me voy a oxidar, protesté. ¿Has escuchado este dicho? Un día de descanso y lo sabrás, 2 días de descanso y tu maestro lo sabrá, y 3 días de descanso y todos lo sabrán, ¿verdad? Concluyó Mika. Lo entiendo, pero esto es lo mejor. Las cuentas para sacrificar el resto de tu vida por un día de entrenamiento simplemente no cuadran. Además, el incienso del que te quejas también es para nuestro bien. El sanador dijo que es para arreglar nuestros pulmones. ¿Esto es medicina? Sí. No puedes simplemente untar medicina en nuestras gargantas y pulmones, ¿verdad? Por eso lo mezclan en el aire, para que pueda curarnos lentamente mientras respiramos. Todo este tiempo, pensé que las velas fragantes cumplían el mismo propósito que las hierbas que colgaban del techo, una artimaña pretenciosa. Tanto la magia como los magos humildes amaban embellecer sus moradas con este tipo de pompa. Quiero decir, incluso Lady Agripina se tomó la molestia de instalar el, probablemente, inútil artilugio de convertir su taller en un jardín. De todos modos, el tratamiento aéreo sonaba costoso. ¿Hasta qué punto era filantrópico Sir Phil? No parecía del tipo tacaño, así que dudaba que nos cobrara después de dar su palabra de otra manera, pero pensar en el costo total del cuidado me estremecía. Mejor voy a agradecerle después. Oh, casi se me olvida. Aquí tienes, tengo una carta para ti. De la nada, Mika sacó una carta de su mesita de noche. El sobresellado con cera estaba adornado con láminas doradas y estaba cortésmente dirigido a S.R. Rich del cantón Conixtul, en cursiva elegante. Solo conocía a una persona que podía redactar una dirección tan grácilmente en un sobre lo suficientemente prestigioso como para requerir varios días de duro trabajo para un trabajador promedio. El sello de una hoja de plata estampado en la cera era la prueba inviolable de la aristocracia. Esto debía ser la recompensa de Sir Phil. Abrí el sobre con entusiasmo y escuché un pequeño sonido de pop. Por un breve momento, pude ver los restos de magia. El tren podría haber preparado la carta con una terrible maldición si alguien más la hubiera abierto. Te veo bastante ansioso por abrirla, señaló Mika. ¿Es una carta de amor? No importa, no parece una. Esto es mejor que eso, dije. Vamos, viejo amigo. Deberías estar tan emocionado como yo. Esto no es nada menos que nuestra recompensa. Le di un golpe al lugar en la cama junto a mí para invitarla a leer conmigo, y resultó que había estado ocultando cuán curiosa estaba, a juzgar por el brinco en su paso. Su forma de correr también era notablemente más femenina, pero quizás eso era una lección intencional. De lo contrario, tal vez su cerebro estaba naturalmente programado para actuar según el arquetipo de género apropiado para su sexo actual, en cuyo caso, no sería descabellado decir que los cambios sexuales de Mika literalmente cambiaban su cerebro, aunque francamente, eso no venía al caso. Lo que me preocupaba más era la suavidad de su hombro contra el mío y la dulzura que aún se negaba a abandonar mi nariz. ¿Qué pasa? Me congelé por un momento y Mika miró fijamente mis ojos. Le dije que no se preocupara por eso, no lo estaba haciendo muy bien ocultándolo, así que probablemente ella sabía exactamente que estaba mal, y saqué la carta de su envoltorio. Vaya, esto es difícil. Gimió Mika. Escritura palaciega del proceso judicial. La carta estaba escrita en una rama especialmente formal del lenguaje palaciego conocida como proceso judicial. Las cartas aptas para el emperador siempre se redactaban de esta manera, combinando complejidades delicadas con eufemismos indirectos para evocar un estilo famoso por su dificultad. Esto es increíble, se maravilló ella. Vaya, cada letra que ves es una copia perfecta de todas las demás. Realmente es impresionante,
estuve de acuerdo. Espera, mira. Todo el texto está dispuesto de manera que cada letra está a una distancia igual entre sí. Esto es precioso. El maestro copista cumplía con su nombre. Al contemplar la obra maestra de Sir Fitch, ya no era algo que pudiera menospreciar como una simple carta, podía ver por qué sus transcripciones podían valorarse más que los originales que imitaban. Sí, en efecto, la caligrafía era impresionante. La letra no tenía defectos, pero, oye, viejo amigo, detente, viejo amigo. Sé lo que estás a punto de decir, y no, solo conozco lo básico de la escritura palaciega. Yo también, éramos un sirviente sin tutela noble y un estudiante novato del colegio. La carta era demasiado difícil para nosotros. Si no estuviera ya consciente de que la complejidad de la gramática y el habla era una señal de respeto en la alta sociedad, habría pensando que esto era una broma de mal gusto. Haciendo una comparación, esto sería como tomar a un niño de primaria que acaba de aprender todas sus letras y darle un manuscrito shakespeariano escrito a mano. Técnicamente, era el mismo idioma y las mismas letras, pero sentía como si necesitara un título solo para descifrar la primera palabra. ¿Qué tipo de sistema de escritura exige una tirada de comprobación de habilidades solo para leerlo? Si la fluidez en la lectura y la igual habilidad en la escritura fueran requisitos previos para la nobleza, prefería pasar toda mi vida como plebeyo. ¿Esto iba a partir mi cerebro en dos? Murmuré, ¿se refiere esta parte a...? Espera, ¿qué? No tengo idea de lo que significa esta figura retórica. Si tuviera que adivinar por el contexto, creo que va aquí. No, espera, Mika. Si mueves eso allí, entonces el sujeto de esta otra oración no tiene sentido. Oh, demonios, tienes razón. Pero en ese caso, podemos tomar la parte que precede a esta sección y, Mika y yo chocamos nuestras cabezas y probamos todo tipo de combinaciones para descifrar este cifrado secreto. Para cuando me di cuenta, la incomodidad que sentía había dado paso a nuestra habitual distancia. Lo sabía, pensé. El tiempo que habíamos pasado como amigos no se evaporaría tan fácilmente. Después de más de una hora exprimiendo nuestros cerebros a toda máquina, logramos convertir las líneas rebuscadas en algo que dos chicos del campo podrían comprender. Solo habíamos llegado a la primera página, pero la recompensa fue nada más que un aburrido saludo estacional, presentación y un relato de los eventos que habíamos vivido. Oh, venga ya. ¿Cuántas páginas más hay? ¿Qué es esto? Totalmente agotados, nos volvimos desanimados a la siguiente página y nos encontramos con texto riniano estándar. El mensaje simple ni siquiera se molestó con el dialecto palaciego, optando por recortar toda la grasa innecesaria, incluida una introducción, dado que Sir Fitch y yo ya estábamos familiarizados. Lo que seguía eran preocupaciones por nuestra salud, aseguramientos de que él cubriría los gastos y una disculpa por no venir a visitarnos debido a la necesidad de viajar a la capital local e informar personalmente al señor sobre el incidente. Al final, había escrito esto: entreguen la primera página escrita en proceso judicial a sus amos y maestros como prueba de tus hazañas heroicas. Sé que puede ser difícil de entender, así que he incluido una versión en riniano común para que tú y tu amigo la lean. Asegúrate de quitar esa página antes de entregar el mensaje. Mika y yo nos miramos. Miramos los papeles. Nos miramos de nuevo. Después de unos segundos, nuestros ojos se dirigieron al techo y gritamos al unísono: deberías haber puesto esta al frente. Consejos. El riniano palaciego de proceso judicial emplea los dispositivos gramaticales y lingüísticos más complicados de todos los subdialectos palaciegos. Único en el imperio trialista, es más un fenómeno literario que verbal y se utiliza con mayor frecuencia para la correspondencia imperial y la archivación. Algunos antropólogos lingüísticos especulan que la creciente complejidad del lenguaje palaciego tiene sus raíces en tácticas antiespionaje en los primeros días del imperio. Un hablante inexperto tiende a dejar resbaladizos giros de frase inapropiados, lo que facilita detectar a un forastero en la alta sociedad. Incluso los agentes mejor camuflados no pueden aprender las reglas de la etiqueta en un día. Pasó un buen rato de maldecir la escritura del proceso judicial para que yo y Mika liberáramos suficiente vapor y calmarnos. Dudaba sinceramente de que una sola persona en todo el imperio se beneficiara de este arte. Si la nobleza imperial tenía que saltar por tantos aros solo para enviar una carta, entonces tal vez sus títulos eran más castigo que privilegio. En cualquier caso, comenzamos a separar las cartas palaciegas de las legibles, y dos sobres pequeños aparecieron entre las hojas. Habían sido encajados en el más grande como un par de muñecas rusas. Al joven y valiente espadachín, leí en voz alta: este dice, al brillante mago aspirante, dijo Mika. Vacilantes, cada uno tomó el que mejor se adaptaba a él. Si me permiten interrumpir, yo había sido impulsado por el puro miedo a la muerte y el valor era lo último en lo que pensaba, y abrimos los sellos. Saqué el contenido,
una sola tira de papel con algún tipo de sello en él. ¿Qué es esto? Pregunté. Sabía por su fabricación que esto no podía ser simplemente una nota o mensaje. La piel de oveja tan gruesa era costosa de producir y solo se usaba para documentos importantes que necesitaban resistir la preservación a largo plazo. Creo que es una factura, dijo Mika lentamente. He visto papeles así al hacer recados para mis profesores. Oh, y aquí dice que está emitida por el Sindicato de Artesanos Mercantes, así que no tendremos que preocuparnos de ser estafados. Ah, así que es básicamente un cheque. Los servicios para quienes tenían dinero para confiar en activos líquidos destinados a un tercero eran tan antiguos como el capital mismo. Este pedazo de papel representaba valores que debían pagarse, aclarando por qué el material utilizado para crearlo era de tan loable calidad. Los destinatarios, es decir, nosotros, simplemente necesitábamos llevar esto al sindicato de mercantes para cambiarlo por moneda utilizable. Después, el sindicato se encargaría de la tarea de cobrar sus cuotas a Sir Fitch, ya sea visitándolo en persona o restando la cantidad en cuestión de un saldo de fondos bancarios. El dinero imperial era casi siempre de metal, lo que dificultaba enormemente su uso en transacciones a gran escala. Las monedas eran pesadas, voluminosas y se volvían difíciles de probar como propias en el momento en que eran robadas. La verdadera moneda era reservada para uso personal. Los papeles que representaban decenas de miles de monedas de oro eran indispensables en una época sin garantía de seguridad en el transporte. Incluso el imperio trialista y todos sus patrulleros celosos no podían erradicar el robo en los caminos, así que la invención de los cheques fue una obviedad. Básicamente, Sir Fitch nos estaba dando una asignación. ¡Qué tipo tan espléndido! Realmente, los ricos están a años luz de nosotros. Veamos, cuánto, Vi una palabra peculiar en el papel. Oye, viejo amigo, dame un segundo, viejo amigo. Estoy ocupado preguntándome si debería pedir gotas para los ojos al curandero. ¡Qué coincidencia! Supongo que los buenos amigos siempre están en la misma página. Bromas aparte, en serio pensé que el valor escrito tenía que ser un error. El texto no decía saris, ni decía libras. No, si no me equivoco, este cheque pagaba en dracmas. Dracmas, monedas de oro. Las dracmas eran supremas entre las monedas de nuestra nación, y a diferencia del puesto de feria donde me estafaron en mi infancia, esto no jugaba con ningún truco de 10 monedas de oro, no, el cheque especificaba inequívocamente 10 dracmas. Sin embargo, la suma no trajo emoción, solo temor. Tómate un momento para pensarlo. Mi familia estaba relativamente bien económicamente, y esto valía 2 años completos de nuestros ingresos. Esto sería como entregarle a un trabajador promedio de oficina entre 40 y 80 mil dólares. No iba a quejarme por recibir una asignación más grande, pero cualquiera se asustaría si encontrara un montón de billetes sobresaliendo de su dinero de año nuevo. Sabía que los viejos tienden a mimar a los niños, pero esto era demasiado. Dudaba que volviera a ver un día de pago como este, incluso en mis futuras peripecias como aventurero profesional. Que, se suponía que debía ir a matar a un draco, no, a un auténtico dragón, para cubrir la diferencia. Esto no es un sueño, ¿verdad? Puedo comprar un cuaderno nuevo, no, una túnica. También puedo enviar dinero a casa y puedo pagar mis préstamos estudiantiles, siendo ella misma una estudiante pobre, el número abrumador la golpeó en la cabeza mientras trataba desesperadamente de contener su inquietud. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo preocupante, su cuello retorciéndose al compás de los hilos de pensamiento enredados que rebotaban alrededor de su cabeza. Tranquilízate, Mika. Dejemos que nos calmemos y, necesitamos calmarnos y pedir los números correctos. Mi esfuerzo por restaurar nuestra compostura estaba lleno de tartamudeos risibles, y la mano con el pergamino se me quedó entumecida. ¿Yo? No, tú cálmate, Erich. Mira. Nadie con una letra tan bonita cometería, un error así, ¿verdad? No estoy loco por emocionarme, ¿verdad? El pánico de Mika era igual de malo que el mío, y se aferraba desesperadamente a mí para confirmar sobre mi hombro que no habíamos malinterpretado nada. Si esto hubiera sido un manga, nuestros ojos llorosos seguramente habrían sido dibujados como remolinos giratorios de desorden. Llámanos patéticos si quieres, pero los dos éramos hijos de trabajadores de tomo y lomo. Yo era un sirviente que se las arreglaba con centavos todos los días, y ella era el tipo de estudiante que se daba un gusto con un baño. ¿Cómo se suponía que debíamos mantener la calma cuando el equivalente a decenas de miles de dólares caía en nuestras manos? La última vez que había visto una moneda de oro en persona fue en ese incidente del festival hace tantos años, y las dracmas que Lady Agripina me había prometido por venir a Ustro estaban destinados a dividirse entre gastos de subsistencia y ahorros.
Pero ahora tenía 10 de ellas. Mi cabeza supuestamente curada comenzó a dar vueltas. ¿Quién en su sano juicio le haría esto a alguien que acaba de despertar de un sueño de 6 días? Por feliz que estuviera, la desorientación ganó. No podía procesar mis emociones lo suficientemente rápido como para seguirle el ritmo. No, dije, vamos a dormir. Sí, vamos a echar una siesta. Mika y yo decidimos escapar de la realidad consciente antes de que nuestros cerebros se sobrecalentaran y nos mataran. Necesitaba estar en un mejor estado mental para comprender esto, las cartas y todo. Una vez que lo hiciera, guardaría una dracma para el futuro y vertería todo lo demás en la matrícula de Lisa. Totalmente agotados, ambos nos arrastramos a la cama en la que estábamos sentados y nos desconectamos. Más tarde, me despertaría y leería las cartas por mi cuenta, solo para casi desmayarme de nuevo. Sirfi ya había decidido no entregar el tomo en cuestión a mi cliente. No, eso hubiera sido demasiado fácil. Había decidido darme a mí los derechos del libro maldito. Consejos: la disparidad de riqueza en estos tiempos es incomparablemente masiva en comparación con la de la Tierra moderna. Cada una de las transcripciones de Fish cuesta decenas, si no cientos, de dracmas. El gasto anual de Agripina en lecturas recreativas fácilmente entra en los 3 dígitos. Leibniz ya ha derrochado 200 para vestir a los hermanos de Königsstuhl. Ah, es bueno verte bien, joven espadachín. El diatrurgo me había dado permiso para levantarme y hacer un poco de ejercicio ligero cuando Sir Fig vino a visitarnos, y había traído un regalo envuelto en tela y el frío temprano de un invierno del norte. 3 días antes nos había enviado un aviso de su llegada, como suelen hacer los aristócratas. Los trucos de deslizar una hoja mágica seca por una ventana cerrada para anunciar su llegada eran un vestigio claro de su tiempo ganándose el pan en los duros mercados de la capital imperial. ¡Qué honor es tenerle, Sir Fig!, dije, arrodillándome y bajando la cabeza. Me alegra volver a verle y ofrezco mis más sinceros agradecimientos por su magnánima hospitalidad. Nosotros, los plebeyos, teníamos un proceso ordenado para dar la bienvenida a la visita de un miembro de la alta sociedad. Mika y yo habíamos vivido en la capital el tiempo suficiente para saber que estas reglas eran absolutas, incluso si sabíamos que el noble en cuestión era lo suficientemente relajado como para perdonar la conversación informal. Hasta que pasara por las vueltas de permitirnos relajarnos explícitamente, teníamos que mantenernos alerta. Vamos, no hay necesidad de ser tan formal. Con un benevolente gesto de su mano, el tren nos instó a levantarnos. Los honoríficos son poco más que ornamentos en esta región de todos modos. Más importante aún, ¿me presentarías a esta encantadora maga a tu lado? Sorprendentemente, Sir Fig iba vestido de punta en blanco. Su jubón y sus polainas azul oscuro combinaban bien con su piel parecida a la corteza y el acento plateado de su follaje. Aunque el diseño cuidaba de enfatizar el comportamiento informal del hombre, retenía los elementos tradicionales del atuendo que los aristócratas rinianos valoraban tanto, con o sin moda. De hecho, el escudo de su familia estaba cosido en su abrigo, haciendo que su atuendo fuera adecuado para una reunión con otros nobles. Esto claramente era exagerado para una visita con 2 niños de baja cuna, lo que hacía que el peso de su respeto fuera aún más fuerte en mis hombros. Apenas podía evitar encogerme. Este es mi querido amigo, dije. Es el mago del que le hablé cuando le informé por primera vez. Es un honor conocerle, Sir Fig, siguió Mika. Soy Mika, estudiante del Colegio de Magia Imperial, Escuela de la Primera Luz. Le ofrezco mis más profundas gratitudes por su considerado cuidado al curar a mi querido amigo y a mí hasta la buena salud. Juro que algún día pagaré esta deuda con usted. Por favor, dijo Sir Fig, no estén tan rígidos, mis pequeños héroes. Yo también fui una pequeña plántula y no soy más que una sola rama de un viejo árbol. Vamos, sentémonos. Les he traído pasteles de un panadero de la ciudad. Ante su invitación, lo llevé a la mesa de té y saqué una silla. Ya fuera dama o caballero, se esperaba que la persona de menor estatus hiciera eso por aquellos por encima de ellos. El mobiliario pertenecía al doctor, quien lo había preparado todo al recibir la noticia de la llegada de Sir Fig. Lo suficientemente grandioso como para satisfacer los gustos de un meigas, estaba terriblemente fuera de lugar al lado de las camas de enfermos, sin embargo, combinaba bien con la apariencia digna del Trent. Mientras mostraba al caballero a su asiento, Mika trajo la tetera que había preparado de antemano. En otra exhibición de riqueza, nos habían dado un juego de porcelana blanco marfil para entretener a nuestro invitado. La loza de Lady Agripina estaba varios escalones por encima de esto, pero, aún así, el servicio de té estaba muy fuera de nuestro rango de precio. Me pareció curioso que un meigas lo suficientemente hábil como para dominar la iatrurgia viviera en los confines de la nada, pero sentí que ahora entendía por qué. El hospital en sí era majestuoso pero sencillo, y era evidente que a Sir Fig le gustaban las elecciones decorativas del médico. Al igual que el maestro copista,
El médico debe haberse cansado de Berylin y haber terminado aquí. Después de tomar asiento, participamos en un relajante descanso para tomar té. Mika había preparado perfectamente el té rojo, y parecía que a Sir Fig le gustaba la raíz que había utilizado. Con lo seco que se pone en los primeros meses del invierno, el viejo Trent estaba siempre ansioso por rehidratarse. Desempaquetamos los pasteles que nos había traído, y también eran igualmente deliciosos. No eran demasiado dulces, los bocadillos sacaban el sabor aromático del té con un toque delicado de melaza y la cantidad justa de masticación para satisfacer la mandíbula. Nuestra conversación pasó de las presentaciones a la historia personal y a los viejos recuerdos, todos temas divertidos para compartir. Lamentablemente, la atmósfera pacífica duró solo hasta que terminamos de hablar sobre las alegrías y luchas de trabajar en Berylin. Ya veo, dijo Sir Fig. Con toda esa experiencia, no es de extrañar cómo ustedes dos lograron una hazaña tan impresionante. De hecho, son más que dignos de mi confianza con esto. Satisfecho con nuestras cualificaciones, metió la mano en su bolsillo interno y sacó una caja de madera. Claramente era demasiado grande para caber en su jubón, más específicamente, era lo suficientemente grande como para encerrar perfectamente ese tomo infernal que me había mostrado en su oficina. Gruñí, los recuerdos inundando mi mente. ¿Qué demonios? Los ojos de Mika se abrieron de par en par mientras miraba los intrincados patrones de texto de sellado grabados en la madera. Estas grabaciones no eran simples adornos, más bien, la caótica serie de líneas intersectadas era lo opuesto a la simetría estética que dominaba el gusto imperial. Demasiado deformes para hacer magia y demasiado blasfemas para ser obra de los dioses, el diseño repulsivo solo podía ser una cerradura destinada a contener algo aún más horrendo. Solo desde la distancia pude ver que los trazos inlay realmente se agrupaban en una cangiris de burbujas. Les presento la recompensa por sus trabajos, el compendio de ritos divinos olvidados. Tragué el nudo en mi garganta mientras tomaba la caja. Muchas gracias. La presencia del tomo corrupto era abrumadora, a pesar de su sello. No tenía dificultades para imaginar los horrores que me esperarían si intentara sostenerlo con mis manos desnudas. El libro ha sido asegurado con 4 capas de protección divina, 8 capas de magia y una cerradura física. No temas, pequeño. Esa caja no se abrirá por mero accidente, puedes dejarla sin supervisión en un cajón sin usar hasta el fin del universo, si así lo eliges. Sinceramente, empezaba a sentir que hacer eso sería lo mejor. Quería enterrar esa cosa tan profundamente bajo tierra que nadie pudiera alcanzarla de nuevo. No lo había pensado mucho al recibir mis órdenes, pero ¿qué diablos quería la madame con este ladrillo de papel de pura maldad? Sabía que era una lectora voraz e indiscriminada por las listas de textos que me había hecho buscar en sus estantes de libros y en la biblioteca del colegio, pero no podía entender por qué querría leer esto. Ruego que tu ama haga uso de su buen juicio al tratar con esto, dijo Sir Fig. Por precaución, sugiero que lleven la caja y la llave por separado. Atenderemos a su prudente consejo. Mika, ¿te encargarías de esto? Mientras recogía el pesado latón, un pensamiento repentino burbujeó en mi mente, ¿por qué no empujarlo en la cerradura? Sabía que la llave en sí estaba libre de cualquier maldición, así que esto tenía que ser el mismo Apel Dubide 3 que me había implorado que leyera esta cosa durante nuestro primer encuentro. Mika contuvo la respiración. Después de mirar de un lado a otro entre mí y la caja, finalmente reunió el valor suficiente para sacar la mano con un asentimiento. Dejé caer la llave en su palma, y sus dedos temblorosos apretaron fuerte el metal. Rápidamente lo guardó en su bolsillo interior para disipar la persistente melancolía. Por mi parte, tomé la caja y la metí profundamente en la mochila que yacía junto a mi cama. Saqué todo lo que había empacado, incluyendo la ropa extra que aún no había tocado, solo para enterrar el tomo en el fondo. Juré no dejar que mi mano vagara adentro hasta que estuviera completamente en casa. Harem, gruñó Sir Fig. Lamento haber empañado nuestra agradable charla. Desafortunadamente, no podía dejar este asunto sin resolver. 3 expresión en francés que se traduce como llamado del vacío. Esta expresión se utiliza para describir una sensación extraña o impulso que algunas personas experimentan cuando están en lugares altos, como por ejemplo cuando están de pie en un acantilado o en la azotea de un edificio. La sensación asociada con Apel Dubide es la idea repentina y perturbadora de lanzarse al vacío, a pesar de no tener ninguna intención real de hacerlo. Tenía que suceder eventualmente, dije. No hay necesidad de consideraciones indebidas, señor. Con la manifestación de la villanía fuera de la vista, mi mente aturdida finalmente recuperó su agudeza. Ahora que sabía lo insoportable que podía ser cuando estaba encerrado, estaba aún más agradecido de que me hubieran ahorrado la tarea de cargarlo en crudo. Pero, ¿qué era eso?, preguntó Mika, aferrándose a la llave en su bolsillo. ¿Qué es un dios olvidado?
Aunque hablaba más para ella misma que para Sir Fitch, yo había estado demasiado asustado para hacer ni eso cuando vi el tomo por primera vez. El viejo Trent gruñó y acarició su barbilla. Las hojas blancas de su barba eran como la niebla matutina solidificada, y sus centelleantes ojos de escarabajo brillaban a través de la bruma. Estaba tratando de evaluar cuánto podía contarnos. La fuerza divina proviene de la fe, comenzó. El poder de los dioses nace del amor de las formas de vida inferiores. Sin embargo, no hay garantía de que su poder siga un camino recto. ¿Se refiere a la diferencia entre dioses buenos y malos? Pregunté. No, pequeño, esas son simples grietas en la doctrina o valores personales. ¿Cómo debo poner esto? La buena voluntad no siempre es bienvenida en nuestro mundo, ¿ves? Por ejemplo, Sir Fitch comenzó a hablar de un antiguo dios en una tierra lejana al este. Ya no tenía seguidores, pero en su apogeo había difundido su nombre con el dogma de que la muerte es libertad. El dios había declarado que este reino efímero carecía de respiro, el sufrimiento de los mortales era tan prevalente porque eso era todo lo que su mundo contenía. Podía entender el argumento. Me reía, el Buda futuro que me había traído a este mundo, al menos según lo que pude reunir, y su predecesor Gautama habían llegado a la misma conclusión en el Sutra del Corazón. El principio de que el conocimiento del sufrimiento que implicaba la realidad fugaz era un requisito previo para comprender el peso de la emancipación de él agarraba a las raíces fundamentales del budismo. Sin embargo, por alguna razón, el dios del que hablaba Sir Fitch había decidido declarar el suicidio y el homicidio las formas más elevadas de caridad, enseñando a sus seguidores que matar era la bondad más pura. Los panteones vecinos denunciaron al dios blasfemo y lo eliminaron, tanto a él como a sus fieles. Hoy en día, era solo otro villano en las largas crónicas de la historia, con apenas un puñado de escrituras a su nombre. Innumerables atrocidades surgen de buenas intenciones, dijo Sir Fitch. Incluso en el imperio, tenemos señores que implementan reformas desastrosas, cantones que se desmoronan debido a la amabilidad mal dirigida y pueblos que arden cuando las acciones bien intencionadas salen mal. La lista continúa. Del mismo modo, explicó que, aunque muchos dioses habían sido sometidos a causa de las consecuencias de su altruismo mal guiado, ninguno había perdido jamás sus nombres. Ya sea que sus intenciones sean buenas o malas, los dioses solo son olvidados cuando su mera existencia se considera una plaga en este planeta. Existir, ser conocido y que hablen de ellos son sus mayores pecados, son tan supremamente herejes que los cielos permiten que simples mortales entreguen a la insolencia de matar a los dioses. Sería mejor que ustedes no pensaran demasiado en ellos. ¿Solo conocerlos puede traernos daño? Así es. Algunos dioses olvidados maldecirán tu alma para siempre si solo pronuncias su nombre, y otros comenzarán sus maquinaciones tan pronto como tu mente los reconozca. Así que los enterramos junto con sus nombres, para siempre sepultados en una tierra sin recuerdo. El manuscrito en el que trabajé era una copia del original, cada una filtrada a través de las barreras del lenguaje, y aún así podría haber estado en peligro si yo no fuera un Trent. Puta madre. El tomo era una traducción anidada 4 generaciones en profundidad, y aún desprendía una concentración de malos augurios. Sir Fitch debía ser verdaderamente excepcional para haber superado su trabajo en condiciones como esas. Harem, he arruinado el ambiente de nuevo con mi charla tediosa. Vamos, pasemos a algo más. El tren se bebió el té restante y cortó el pesado silencio con un fuerte aplauso, mostrando su sonrisa más grande. En lugar de los dioses olvidados, nos pidió que le contáramos una historia. ¿Qué pasó exactamente en el laberinto de Icor? Por supuesto, yo le había dado un resumen general de los eventos al regresar a Ustro, pero omití la mayoría de los detalles para acelerar el proceso de encontrar a un Yatrurgo. Lo que estaba pidiendo ahora era un relato apropiado. Miré a Mika. Ella me estaba mirando como si pidiera permiso para hablar, así que cedí y asentí. Rechazar la solicitud de un aristócrata era una proposición difícil, y realmente no teníamos nada que ocultar. Ahora, sé que esto no es algo para afirmar con tanta certeza, pero carezco verificablemente de talento literario. Estudié la escritura palaciega bajo la tutela de Lady Agripina como parte de mis deberes, y su gran elogio a mis habilidades se manifestó en forma de dudar si alguna vez podría ingresar a la alta sociedad. La práctica incomprensible de adornar cartas con poesía, bueno, yo tal vez podría llegar a buen puerto con las cartas, pero me negaba a reconocer su necesidad en registros oficiales, había expuesto rápidamente mis habilidades insuficientes. Honestamente, no podía permitirme malgastar mis puntos de experiencia en tales cosas, así que había aceptado fácilmente que simplemente no estaba destinado a contar historias. Naturalmente, tendría que hacer un esfuerzo si quisiera convertirme en un diplomático o meigas, pero como aspirante aventurero, no necesitaba maestría lingüística. Sin embargo, lo mismo no se podía decir de Mika. Ella había llegado a las puertas del colegio con el noble sueño de mejorar su tierra natal como meigas de pleno derecho,
y había estudiado diligentemente todos los campos accesorios en el camino hacia el profesorado. Cuando intercambiábamos líneas líricas, las mías eran siempre citas de romances que se me habían quedado. En cambio, ella era lo suficientemente creativa como para improvisar material nuevo de vez en cuando. Así que escucharla describir apasionadamente nuestra aventura con más fervor que cualquier juglar me dejó mirando fijamente al horizonte, pensando, wow, este tal Erich es impresionante. Era solo que, bueno, su narración estaba tan cargada de retórica espléndida que no podía evitar preguntarme qué especie alienígena había visto para inventar tal magnificencia. Escucharla decir que mis ojos centelleantes ponían en vergüenza al velo resplandeciente del cielo nocturno, o que mis dorados y dulces mechones eran la envidia de la diosa de la cosecha misma, ni siquiera me dio tiempo para sonrojarme, pasé directamente a darle palmaditas en el hombro para calmarla. De lejos, el peor aspecto de su oratoria era que lograba encender un fuego en el alma de Sir Phil. Había sacado una libreta y había comenzado a escribir todo. Estaba intensamente curioso acerca de su caligrafía ahora que podía verla en persona, aunque las letras de tinta solo desprendían un rastro tenue de maná, lo que sea que él usara, hechizos o cánticos, era la personificación de la eficiencia cuando se trataba de convertir un garabato loco en una fuente perfectamente compuesta. Lamentablemente, no podía concentrarme en su técnica con Mika hablando sobre este extraño héroe, que me resultaba igualmente familiar y exótico. De vez en cuando, yo interrumpía su relato romantizado para aclarar que mis intenciones no habían sido tan grandiosas, pero cada vez, ella simplemente decía, no seas tan humilde, y seguía sin perder un compás. Sir Phil y su toma de notas eran bastante similares. Increíble, dijo el Trent. ¡Qué historia tan fina! Había deseado que este relato fuera empaquetado en una canción adecuada cuando el pequeño espadachín me lo contó por primera vez, pero ese deseo arde ahora más fuerte que nunca. ¿Les importaría si le pido a un amigo mío que ponga sus hazañas en verso? Espere. Grité. Por favor, reconcide. ¿En serio? Exclamó Mika. ¿Estás escuchando, Erich? Vamos a tener un poema. Seremos parte de una verdadera saga. Mi amiga me agarró de los hombros y me sacudió con más celo y vigor de lo que jamás la había visto mostrar. Sus mejillas estaban sonrosadas por la emoción y jadeaba con cada respiración. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, la habría confundido con una gata en celo. Detente. Rogué. Cálmate, Mika. Yo no soy tan genial como me haces parecer. Nadie quiere escuchar sobre un par de héroes arrastrándose a casa con sangre, sudor e indescriptibles rastros de suciedad saliéndole de cada poro. No seas estúpido, viejo amigo, replicó Mika. Eso es precisamente lo que hace que nuestra historia sea buena. Así es, pequeño, intervino Sir Phil. Puede que yo ame las epopeyas heroicas en las que un enigma más enrevesado que un nuevo marinero se despeja con el ligero movimiento de una espada, pero aquellas que terminan con el protagonista agotando todas sus fuerzas para arrancar la victoria de las fauces de la derrota son igualmente espléndidas. No te preocupes por el dinero, me aseguraré de darte tu parte. No, eso no es lo que quise decir. Por favor, viejo amigo, ten piedad. No solo Mika había dramatizado en gran medida nuestras hazañas, sino que también al parecer llevaba puestas unas gruesas gafas con tono rosado al mirarme. No había sido una victoria tan impresionante. Estuvimos al borde de la derrota y despertamos cubiertos de polvo, barro y la sangre que brotaba de nuestras innumerables heridas. Invocamos las últimas migajas de nuestro maná, aferrándonos sin vergüenza a cualquier medio para prolongar nuestras efímeras vidas. Si nada más, el relato no era digno de ser inmortalizado por un poeta que hablara de los gustos de Sir Phil por el heroísmo rapsódico. Me llevó fácilmente más de 2 horas contener las travesuras del noble y enderezar los tornillos sueltos en el cerebro de mi amiga. Aunque no negaría que esto supuso un gran cambio de ritmo después de perder mi cordura con el maldito tomo, no aprecié la fatiga mental que vino con esta humillación pública. Al final, logré convencer a Sir Phil de que no publicara el romance, pero permaneció inflexible en que la escribiría para uso personal. Dijo que conocía al poeta perfecto, a quien patrocinaba regularmente, pero realmente yo no lo aprecié. También dijo que nos enviaría una copia a cada uno cuando el romance estuviera completo, pero en este punto sabía que yo guardaría el mío en algún lugar sin siquiera abrir la portada. Esto no era solo por mi salud mental, te puedes imaginar lo que pasaría si Lady Agripina lo viera. Solo pensar en ello me hacía estremecer. Con el cierre del té, me quedé preguntándome si el libro maldito o mi compañía me habían causado más pesares ese día. Consejos: los sellos divinos son una forma de contención que depende de milagros celestiales para producirse. Aunque vienen con varias restricciones, una vez cumplidas, los sellos privan a su objetivo de poder y debilitan su influencia en su entorno. La fría noche picaba mi piel. Tendré que empezar a rellenar mi ropa con algodón, pensé. Habían pasado algunos días desde la cita con Sir Phil.
Esta mañana, el diatrugo me había dado el visto bueno para realizar actividades más exigentes, así que me aseguré de que mi compañera de viaje estuviera dormida y me escapé después del anochecer. El hospital era uno de los edificios más destacados de Bustro, con una gran valla que lo rodeaba a él y a la residencia, consultorio del médico al otro lado del patio. Todo tipo de hierbas crecían en el jardín al aire libre, e incluso había un invernadero en la esquina para tener plantas menos cooperativas. El terreno era de un tamaño respetable, lo que lo convertía en el lugar perfecto para poner en movimiento mi cuerpo. Muy bien. Sostuve la vaina del lobo custodio en mi mano izquierda y coloqué la derecha en su empuñadura. Todo menos la hoja en sí había sido hecho a medida para mí, y la forma en que mis dedos se hundían en el mango siempre era eufórica, especialmente ahora que había renunciado a la actividad física durante tanto tiempo. Giré mis brazos hacia adelante y estiré mis caderas para desenvainarla de un solo golpe. Aunque las espadas europeas no eran tan conocidas como sus contrapartes japonesas por golpear desde una posición envainada, sería incorrecto asumir que tales tácticas eran imposibles. Al maniobrar las mitades superior e inferior en sincronía en lugar de depender solo de las manos, una espada podía liberarse rápidamente de sus grilletes. Mi hoja en aumento cortó el aire de la noche con un silbido. Una ráfaga de golpes laterales siguió, y a medida que calentaba, di un tajo con la lobo custodio en una posición invertida para bajarla desde arriba. Cada miembro, cada dedo, era uno. El movimiento de un músculo se propagaba a través de las articulaciones para afectar a todos sus pares, y la armonía congruente creaba un sistema que era más que la suma de sus partes. Despegué del suelo, aterricé de manera que la fuerza del impacto se dirigiera a mi pecho. Con un giro de mi hombro y un delicado movimiento de muñeca, corté horizontalmente, verticalmente y diagonalmente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Cada ataque atravesaba las sombras imaginarias de cuellos, axilas y muñecas expuestas a través de las grietas en la armadura. Sin embargo, mi forma estaba lejos de ser satisfactoria. Mi respiración cayó en desorden después de 100 movimientos, y mis brazos y muslos se sentían pesados. Con cada golpe, el sonido de la división del aire crecía más fuerte para informarme de mis movimientos desperdiciados. Permitir que el filo de mi hoja se inclinara siquiera por el más mínimo grado aumentaba la resistencia y desplazaba más y más aire. Un ataque impecable, digno de ser llamado crítico, obligaba a la atmósfera a permanecer en silencio. Sin embargo, mis movimientos poco agraciados estaban lejos de cortar el aire informe que me rodeaba. Me había oxidado en todos los sentidos, mi carne, mis huesos y, lo más importante, mis sentidos. Tomarse semanas para descansar era demasiado para permitirme retener mi nivel deseado de habilidad. No había decaído al punto de fragilidad, pero sabía que, si mi yo pasado apareciera ante mí, yo no duraría más de 5 intercambios antes de perder la cabeza. La pregunta ahora era cuánto tiempo tomaría recuperar lo que había perdido. Ahora que lo pensaba, había visto un rasgo interesante cuando había estado reflexionando sobre mi vida. Sanación rápida cortaba el tiempo total necesario para una recuperación completa, y había algunos otros que hacían más difícil perder la memoria muscular una vez adquirida. Hasta ahora, me había centrado en aumentar mi rendimiento de daño máximo, pero tal vez era hora de comenzar a adquirir rasgos y habilidades a largo plazo que me ayudarían a lo largo de una campaña. La bendición del Buda futuro me permitía armarme como un personaje de juego de mesa, pero no hacía nada para convertir el mundo en el de un juego de rol. No podía esperar que una curación completa cayera en mis manos al final de cada sesión. Por cliché que sea decirlo, aquel que no tiene salud no tiene nada. No podía negar que cuidar de mi cuerpo era una de mis tareas más importantes como aventurero. De hecho, matar tanto tiempo cada vez que me lesionaba seguramente afectaría mi capacidad para hacer lo que necesitaba hacer. Black. Tan pronto como me relajé, los terribles calambres en mis muñecas, rodillas y todas las otras articulaciones que había maltratado al empuñar una espada se instalaron. Jadeé más que nunca, y toda mi boca tenía sabor a hierro. Era vergonzosamente torpe. ¿Necesitaría elaborar un horario adecuado para volver a encaminarme? Tiré de mi cantimplora con una mano invisible y di un largo sorbo. Con un suspiro triste, devolví al lobo custodio a su vaina. Definitivamente iba a estar adolorido por la mañana. Aún así, tenía más cosas que hacer, no había elegido salir de noche sin razón. Con la aprobación del médico fuera del camino, podría haber hecho esto fácilmente cuando el sol estuviera arriba. De todos modos, Mika no era del tipo sobreprotector, pero no podía probar esto exactamente a plena luz del día. Ven, infundí mi voz con voluntad y una espada apareció al instante en mi mano extendida. La realidad ni se deformó ni se rasgó, la espada simplemente se materializó entre mis dedos como si siempre hubiera estado allí. Vítores estridentes asaltaron mi mente. Los desagradables temblores cerebrales estaban repletos de éxtasis ante la idea de ser blandida. Había pensado que lo mejor era probar la espada,
considerando que no podía deshacerme de ella y todo eso. Pero no solo estaba probando cómo se medía como arma, necesitaba ver cuánta amenaza representaba. Más oscuro que la noche sin luz, su hoja brillaba bajo la luna. Cerca del pomo, las grabaciones parpadeaban con un resplandor inquietante. Aunque era monstruosamente grande en mis manos infantiles, no era demasiado pesada como para manejarla. A pesar de su edad, el mango era absolutamente perfecto, irritantemente aún más que la del lobo custodio, que había sido hecho especialmente para mí. El centro de masa estaba perfectamente ubicado. No me cansaría de usar esta espada durante horas, pero aún así asignaba suficiente peso cerca de la punta para que la parte más afilada de su filo tuviera un peso significativo. Di unos cuantos tajos y pude notar que mi dominio básico en las artes de la espada híbrida sin ningún complemento de arma de 2 manos era suficiente para crear un ataque devastador. Incluso con mis brazos como estaban, podía comandarla con la suficiente fuerza como para cortar la fría noche con no más que un leve silbido. La espada era magnífica, pero extrañamente, eso era todo. Indudablemente, esto era una espada mística, y no del tipo Excalibur o Durandarte 4. Ningún héroe llevaría un arma de este tipo, era el tipo de arma que encontrarías en manos de un príncipe. Ambas espadas de la mitología y leyendas europeas, pertenecieron al rey Arturo y Roldán respectivamente. Maldito o tropezarías en las disputas familiares de la Edad Poética 5. Sin embargo, al sostenerla ahora, no sentía nada. Simplemente era una espada impecable, y aunque encontraba sus gritos que desgarraban la mente molestos, no había nada más en ello. No me instaba a cosechar sangre y almas para mi oscuro señor, ni mejoraba mágicamente mi esgrima. No tenía problemas para soltarla después de tomarla en la mano. No puedo creer que sea realmente segura. No era lo suficientemente tonto como para recoger una pesadilla evidentemente maligna sin pensarlo. Me aseguré de consultar a Úrsula de antemano, ya que parecía entenderla en cierto grado. Cuando le pregunté sobre los peligros, ella respondió que la espada estaría contenta si la amaba como una espada, y juró que su único capricho era su naturaleza parlante. Permanecí escéptico. ¿Me culpas? Claro, se veía genial, pero su atractivo estético no era el de un brillante caballero blanco, se emparejaba mejor con un villano impío vestido con una armadura completamente negra, recortada con rojo sangre. Además, un testimonio de un amigable Alf no era suficiente para sentirme seguro. Después de terminar mi prueba, me sequé el sudor de la frente y clavé la espada ansiosa en el suelo, solo para encontrarme con una súplica. Se sentía como un perro suplicando para salirse del camino a casa para extender su paseo. Pero cuando coloqué mi mano en el pomo y expresé mi agotamiento, me envió un último pensamiento decepcionado antes de ceder al silencio. Vaya. Supongo que está dispuesta a escucharme. Saciando mi sed, levanté la vista hacia la luna. Tendría que reflexionar sobre mi relación con esta cosa en mi camino a casa. Naturalmente, planeaba reservar mi juicio hasta que pudiera. 5. Colección de poemas épicos e históricos de la mitología nórdica y germánica. Preguntarle a la madame su opinión en Berilin, pero, aún así, la espada ansiosa era mi recompensa por esta pequeña aventura. Consejos: las espadas místicas malditas no son solo cuentos, existen, y el colegio guarda varios especímenes corruptos encerrados en las profundidades de su gran biblioteca. Habiendo nacido en las tierras templadas del sur de Eraín, la rápida y fría llegada del invierno del norte era despiadada más allá de la creencia. Ya está nevando. Cuando Mika y yo terminamos nuestras preparaciones para regresar a Berilin, lucíamos mucho más voluminosos por todo el relleno en nuestra ropa. Habíamos sacado la ropa de invierno que habíamos empacado por si acaso nuestra estancia en Bustro se prolongaba, y el relleno adicional era un gesto de compasión de Sir Phil. Juzgando por lo mullido que era, el algodón que nos había dado era una importación de alta calidad del este. Gracias a su regalo, logramos evitar repartir lo que teníamos demasiado finamente. Ni siquiera usábamos algodón tan bonito en casa, dijo Mika. ¿Qué? ¿Ustedes usan algodón en el norte? Miré sorprendido. Las capas adicionales redondeaban su silueta, realzando su linda apariencia infantil, pero sus ojos no lo eran en absoluto. Me miraba como si yo fuera algún tipo de tonto. Podríamos estar acostumbrados a soportar el frío, pero aún somos gente. Los hombres lobo y selkis apenas usan algo en invierno, pero la gente común y los tibiscos tienen que abrigarse. De hecho, estoy bastante segura de que la mayor parte de lo que ganamos va a calentar nuestros hogares. Oh. No lo sabía. Yo solo he escuchado esa broma de que será un año frío cuando los del norte se pongan camisas de manga larga, y todo eso. Eso es un estereotipo exagerado. Era raro que ella encontrara una broma tan poco divertida. Frunció la nariz y terminó de empacar el último de nuestros recuerdos y provisiones en la espalda de Castor. Hablando de eso, Castor y Pollux estaban vestidos tan bien como nosotros. Nuevamente,
Las mantas que los mantenían calientes eran un regalo de Sir Fitch, ya que el tratamiento médico había sido la causa de nuestra demora en la partida. Los caballos son realmente resistentes. A pesar de originarse en climas cálidos, los caballos de trabajo se mantenían fuertes en las nevadas tierras agrícolas del norte. Las robustas criaturas podían avanzar a través de la nieve incluso cuando la temperatura estaba bajo cero, y aquellos que no nacieron en regiones polares podían acostumbrarse al frío con el tiempo. Sin embargo, aunque permanecían animados en días en los que nosotros, los humanos, nos congelaríamos, el frío afectaba su eficiencia calórica. Su resistencia a los elementos aparentemente provenía del calor que producían en sus intestinos durante la digestión. Me había sorprendido la asombrosamente moderna ciencia detrás de este conocimiento, así que necesitaban más y más comida a medida que la temperatura bajaba. Así que, Sir Fitch le había otorgado a los dioscuros estas mantas, para que no estuviéramos totalmente desesperados en caso de que no encontráramos una posada. La pequeña aventura a la que nos había enviado podría haber resultado ser una pesadilla no muerta, pero casi me sentía culpable por lo bien que nos había acomodado. Tomé nota mental de escribir una carta de agradecimiento adecuada tan pronto como regresar a casa. Está bien, dije. Hemos creado muchos recuerdos aquí, pero creo que es hora de irnos. Sí, dijo Mika. Las nubes parecen como nieve ligera y empolvada, pero quién sabe qué pasará mañana. Dudo que las carreteras se cierren, pero mejor apurémonos hacia el sur, hablando como una verdadera habitante del norte. Mika sentía algo que yo no mientras miraba fijamente al cielo gris. Tal vez esos ojos estaban mirando a algún otro lugar, a algún lugar al norte de Ustro. Yo también quería visitar su tierra natal algún día. Vivir en el colegio imperial dificultaba salir de la capital. Sin trenes ni autos, viajar a larga distancia requería montones de dinero y tiempo. Probablemente nunca tendría la oportunidad de regresar a casa hasta que lograra las grandes ambiciones que la habían llevado a Berlín en primer lugar. Mi situación no estaba lejos de la suya, pero yo tenía a Elisa. No podía imaginar lo difícil que debió de haber sido dejar su hogar a una edad tan joven para vivir en una tierra lejana con costumbres y alimentos extranjeros, todo sin tener a nadie a su lado. No tienes que preocuparte por mí, Erich. ¿Cuánto tiempo crees que hemos estado juntos? Puedo adivinar lo que estás pensando por la expresión en tu rostro. Mika puso su pie en el estribo de Castor y saltó ágilmente. La torpeza que había mostrado meses atrás no se encontraba en ninguna parte. Se bajó la bufanda y me lanzó una sonrisa radiante. Extraño mucho mi pueblo natal, tanto que quiero ir allí en este mismo instante. Me ofreció su mano y continuó, pero estaré bien. ¿Acaso no tengo un amigo ahora? Sí. Tienes razón. Vamos a casa, viejo amigo. Vamos, viejo amigo. Expresé mis preocupaciones de que viajar juntos desde el principio podría cansar a Castor, pero la mano de Mika seguía extendida. Incapaz de resistir su entusiasmo, la tomé y subí detrás de ella. Lideraré por una vez. No puedo aferrarme a tu espalda para siempre, ¿verdad? La sonrisa de Mika estaba llena de orgullo, así que silenciosamente puse mis manos alrededor de su cintura. La sensación en mis manos era diferente de los innumerables paseos que habíamos compartido en el pasado, más suave y redonda, su cuerpo era notablemente más femenino. Sin embargo, incluso así, mi corazón estaba casi cómicamente tranquilo. Mika está aquí. Mi amigo puede verse diferente por fuera, pero nada ha cambiado en absoluto. Esa sola idea era un consuelo como ningún otro. Los cascos de nuestra montura avanzaban por el camino con el característico sonido de los viajes a caballo. Una vez que comenzó el zumbido de pasos en capas, se negó a cesar. Cada segundo que pasaba, más y más, el paisaje detrás de nosotros desaparecía. En ese momento, tuve una epifanía: esto debe ser el significado de la aventura. Y con esta realización vino otra: no importa cuán ordinaria se haya vuelto mi vida en la capital, el sueño marcado en mi alma nunca se desvanecería. Seguramente saldría, una y otra vez, para ver este paisaje solo una vez más. Perseguiría esta melancolía indescriptible y la satisfacción que esperaba después de un trabajo bien hecho. Oye, Mika, ¿qué pasa, viejo amigo? Sé que este fue un viaje difícil, pero ¿vendrías conmigo otra vez? Ella no se volvió, pero fingió pensar con un fuerte Charem, para burlarse de mí. No seas tan mala. Apreté mi agarre alrededor de su cintura y apoyé mi barbilla en su hombro, haciéndola soltar una risa cosquillosa. Está bien, está bien. Estaré a tu lado todo el tiempo que quieras. Pero pon unos años entre los viajes locos como estos, ¿de acuerdo? Lo siento, viejo amigo. No creo que pueda prometer eso. Conocía mi suerte, estaba absolutamente seguro de que otra mala racha de tiradas de dados me llevaría a otro desastre en algún momento. Lo mejor que podía hacer por ella era rezar para que nuestro camino a casa estuviera libre de dragones antiguos. ¿Consejos?
El imperio es tan grande que su punto más al norte y su punto más al sur comparten climas similares. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.